Buenas tardes para todos, doy inicio a la grabación. Esta es la clase número 5 de 9 que tendremos en estos espacios. El día de la semana pasada que quedamos pendientes se corre para darse en la clase de el 10 de agosto. O sea que estaríamos finalizando las sesiones sincrónicas el 10 de agosto. Para aquellos pues que de pronto no habían recibido esta información, me gusta mucho pues aclararla para que tengamos una idea de cuál es el alcance de este tag. Bueno, les voy a compartir por el chat el vínculo para que por favor me colaboren diligenciando el formulario de asistencia. Tienen hasta la noche pues completa para llenarlo, no tiene que ser ya, pero por favor que no se les olvide. Listo. Como les comentaba a los compañeros que se conectaron hace un momento, en la sesión del día jueves de la semana pasada, estábamos viendo el tema de las limitaciones al dominio del inmueble. Entonces, nos quedaron unos temas pendientes. Hoy damos cierre a estos temas y continuamos con la siguiente temática. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla. Un momento, por favor. Hay un segundito. Voy a organizar esto acá antes de compartir. Creo que la tenía así. Listo. Terminamos en la afectación a vivienda familiar. Listo. Aún no estoy compartiendo, ¿cierto? No le di compartir, qué pena. Listo. Ya estoy compartiendo. ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, con el tema de la clase 4, tenemos lo siguiente. Las limitaciones al dominio de un inmueble. Entonces, el caso de la servidumbre. Entonces, la servidumbre es un gravamen que afecta a un predio rural o un predio urbano. Obliga al dueño a permitir que usen y gocen dicho bien por parte de un tercero. Es una carga que se le impone a la propiedad en beneficio de vecinos o del Estado. Las servidumbres son pues como obligaciones que hacen que esta persona tenga, o sea, el propietario sobre el predio, tenga como que ofrecer ese espacio para que otros lo utilicen, lo gocen su inmueble. Entonces, ¿qué sucede? Que las servidumbres son algo que cuando ya queda esta limitación en el folio de la matrícula inmobiliaria, perdón, es algo que continúa aún después de que la persona venda o haga incluso un proceso de englobe y demás. O sea, es una condición que siempre va a estar adherida a ese predio, a ese sector. Entonces, la servidumbre pues otorga el derecho a los beneficiarios de ella a utilizarla, es decir, si es un camino para que puedan transitar por él, si es una tubería para que pase por el predio. Todo esto pues es un tema que incluye aspectos accesorios necesarios que requiere para que se constituya esta servidumbre. Entonces, por ejemplo, bueno, espérenme un segundo. Acá hablábamos, bueno, permite que terceros la utilicen, vías de acceso y demás. Acá tengo pues como un dibujito que muestra como el paso pues por un inmueble, pero tenemos diferentes tipos de servidumbres. Están pues las de paso, que son las de los caminos, por ejemplo, cuando un lote no tiene accesos de vías, y un lote que tiene acceso, digamos aquí hay un lote y acá está el otro y este está encerrado. Entonces se constituye la servidumbre para el ingreso por medio del lote de esta persona para que ingresen los otros propietarios a los otros lotes. Ese es un tema pues de servidumbres. El otro es también por temas de acueducto, que pueden ser para un tema de cultivo. También está el de las aguas de los predios ajenos para sacar aguas. También están las de electroducto, gasoducto y de iluminación. O sea, las luces que se manejan los postes. Entonces tenemos diferentes tipos de servidumbres, se marcan en el folio de la siguiente forma. Entonces ustedes acá ven un ejemplo donde se está constituyendo servidumbre de tránsito pasiva, esa es la especificación que nos marca, donde quien es el propietario es Juan Nicolás y Oscar, pero le está constituyendo la servidumbre a favor de la Arquidiócesis de Medellín. Incluso, digamos que si este lote, este caso, llegara a cumplir un proceso de englobe con un colindante, la servidumbre que está marcada en el folio continuará en el folio de matrícula resultante del englobe.
porque es algo pues que está adherido a la condición de la propiedad. Listo. Luego tenemos el usufructo, la constitución del usufructo. Entonces, este tema tiene que ver con cómo se concibe una propiedad, un inmueble. Está conformada como por 3 aspectos. Entonces, uno es el nudo propietario. El otro es, espérenme, yo lo aclaro bien la idea que ya la tenía acá organizada. El nudo propietario es el dueño jurídico del bien que ostenta la propiedad. La nuda propiedad es la cosa que te da, que es la cosa bien que se dispone, que te quita el derecho de goce. O sea, cuando uno tiene la nueva propiedad es ese momento en que se desprende de la propiedad el derecho a gozar de ella, y el usufructuario es quien queda con el derecho de gozar y disfrutar del inmueble. Entonces, en ese aspecto decimos pues que el usufructo se constituye, es un derecho real, por el cual una persona que se llama usufructuaria adquiere el derecho de gozar de forma temporal de una cosa ajena sin alterar su esencia. Es decir, si yo soy el usufructuario de un bien inmueble, yo voy a poder utilizarlo y debo cuidar de este. Lo único que tengo derecho yo sobre él en ese momento es utilizarlo, gozar de él y disfrutar de este. El usufructo se puede constituir de las siguientes maneras: por ley, por testamento, por prescripción, por donación o por venta. Entonces, ese derecho de poder gozar el bien inmueble se puede constituir por un tiempo determinado o por toda la vida del usufructuario, cuando lo llaman como el usufructo vitalicio. Entonces, digamos que un papá es propietario de un inmueble y tiene un hijo y decide darle la nueva propiedad, o sea, entregarle la propiedad a su hijo, pero limitado, el derecho de goce se lo reserva para él. Y dice, yo voy a vivir en la propiedad, yo voy a estar en ella hasta que me muera. Y cuando yo me muera, mi hijo, que tiene en este momento el derecho de dominio, pero sin el goce, pasará a ser el dueño del título completo con todo, con el goce, el disfrute y todos sus deberes que conllevan ser propietario. Entonces, esa vitalicia la constituyen, y muchas personas a veces la ven como definir la herencia en vida, ya dije que le voy a entregar, él es propietario, pero no va a ser completo ni la va a poder utilizar hasta que yo no me muera. Muchas personas usan esta figura para definir lo que le van a entregar a sus herederos de una u otra manera a futuro, y ya dejan como todo claro. En el momento en que la persona fallezca, si es un usufructo vitalicio, se hace pues todo el procedimiento del certificado de función y demás, y se lleva a registro, se cancela el usufructo y ya la persona pasa a ser propietario con todo el título completo, sin esa limitación al dominio. Aunque es propietario con todo el título, tiene una limitación al dominio, pues ahí sí les aclaro. ¿Qué responsabilidades tiene el nuevo propietario? Pues tiene que seguir pagando el impuesto porque le va a facturar a él, va a seguir facturándole. Pues debe velar porque la propiedad esté en buenas condiciones para ser utilizada por el usufructuario, pero realmente es tener la propiedad, pero no poder usarla. Tener todo lo que tiene que ver con la propiedad, pero limitado el uso y goce es de otra persona. Bueno, aquí tengo un ejemplo de cómo se visualiza un folio de constitución de usufructo. En este caso, Juan sería quien está constituyendo el usufructo y le está entregando a Jimena. Entonces, Juan va a seguir siendo el propietario, pero no va a gozar de la propiedad. Va a ser Jimena quien va a gozar de la propiedad y Juan va a ser quien va a pagar el impuesto y va a figurar como propietario, pero con la condición del límite al dominio del inmueble. ¿Hasta acá tienen alguna duda con este tema de las limitaciones al dominio? Chicos. Profe. Hola, ¿quién me habla? Denis. Hola, Denis. Con el tema de las servidumbres, profe, pues yo trabajé en una entidad ambiental. Uno Sí. lo que es, la mayoría, como muchas cosas, la mayoría de las servidumbres se hacen de palabra. Casi nadie registra una servidumbre. Entre los problemas, porque el anterior dueño me dejó pasar por aquí la tubería, el tanque de agua. Después él se murió, los herederos ya no quieren, empiezan los problemas de servidumbre. Casi nadie registra una servidumbre. En particular, normalmente, pues sí. Estamos hablando que normalmente se da con los particulares, porque las entidades sí las registran por el tema de acueductos, de electricidad. Sí, realmente. Lo de las servidumbres con las vías,
cuando es para los accesos es donde yo digo que se presentan las mayores dificultades. Muchas veces las personas dan la servidumbre, no, eso es un tema, sí, tienes razón, eso ha sido un tema de mucha discusión, porque hay personas que incluso han quedado, que compran una propiedad, no entendían bien lo del tema, ven el camino, pero no está constituida la servidumbre, y luego la persona le dice, no, usted por aquí no va a pasar, es que este es mi lote, esto es de servidumbre, es mía, y no es para el acceso suyo. Realmente sí, sí pasa mucho entre particulares. Hola, Denis. Y luego, ¿quién levantó la mano? Es que no veo, espérenme, yo miro quién levantó la mano. Hola. Yesenia. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Hola, compañeros. ¿cómo estás? En el tema de la servidumbre, por ejemplo, si se quiere legalizar la servidumbre, ¿qué tiene que hacer? Legalizar la servidumbre. Sí, o sea, por ejemplo, hacerla, pues así como usted está explicando que las entidades lo hacen, de pronto una persona particular, si quiere legalizarla, ¿cómo lo haría? Ay, Profe, si quiere ¿qué, leer, qué? o sea, yo le Sí. entiendo. Contéstame, Denis. La Sí. mayoría de ¿Cómo la servidumbres, constituyen? Sí. eso se dan de hecho. De hecho, es que eso, o sea, las servidumbre tienen todo con el Código Civil, una ley que es cierto, entonces, después de cierto tiempo que usted lleve pasando por ahí, ya eso se logra una servidumbre, pero tiene que ir con un abogado y que un juez se le imponga las manos al otro, eso tiene todo su proceso legal. Si usted no negocia, Sí. pues de común acuerdo con otra persona, si la negocias, pues hacen una escritura, entiendo yo, y la registran, pero si el otro no quiere por las buenas, le toca a un abogado. Sí, Eso es lo es que lo que más. estábamos hablando. Por ejemplo, muchas veces tienen constituido un camino para el ingreso a un lote que no tiene acceso a vía y tiene que pasar por encima del otro lote para poder entrar, ¿cierto? Entonces, normalmente se empieza a hacer un acuerdo entre las partes y eso pues, si las personas tienen pues buena voluntad, se da todo un proceso completo, sale la definición de este proceso, se lleva a registro y se constituye la servidumbre en ese folio. Pero si las personas no tienen buena voluntad y no están interesadas, entonces ahí sí comienza todo un proceso legal donde ya se determinará qué proceder a hacerse y una vez haya un fallo, si es a favor de la persona que está tratando de constituir ese camino para poder ingresar, entonces ya de ahí ya sería pues como un tema de que ya se falló, se hace la inscripción en registro y se deja la anotación. Pero eso en el evento de que haya dificultad entre las partes. Pero esa sería servidumbre de camino. También pues están las servidumbres que hacen las entidades como EPM, que es para el tema de servidumbres para cables de energía, pues tenemos varias. Y como les digo, esta limitación pues al dominio del inmueble lo que hace es que queda con una limitación como de la parte de uso, pero siempre va a existir. O sea, normalmente no se cancela una servidumbre, uno siempre las ve en el folio, ahí quedaron fijas. El folio cambia su tema de enfoque jurídico, digamos, como les decía, si pasa a ser un englobe, se va con esa condición de la servidumbre y esa anotación va a continuar en el folio de matrícula de la matrícula resultante del englobe. ¿Listo? No sé si alguien más había alzado la mano, muchachos. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, le escuchamos. Nos hizo falta el compañero Bueno, abogado en el tema de servidumbre. de pronto se conecta más adelante, vamos a mirar. Listo. Entonces, por acá damos cierre al tema de las limitaciones al dominio del inmueble. Listo, voy a dar por terminada acá y abro el tema del día de hoy. Listo, chicos. Paso a la... Ay, espérenme que me pasé a la que no era. Listo. Bueno, entonces cuanto a... voy a chequear el chat, muchachos, por si me escriben, es que a veces no me doy cuenta, entonces toca estar pendiente. Bueno, para el tema de hoy tenemos los siguientes. Está la hipoteca, el embargo, la cancelación en el registro y unos ejercicios de lectura de folios. Espero lleguemos al tema del día de hoy con estos. Con todo lo que ya hemos venido hablando, con toda la temática que hemos tratado,
ya tenemos las suficientes herramientas para realizar una efectiva lectura de folios donde podamos identificar el propietario de un folio de matrícula inmobiliaria. Entonces, no siendo más, voy a avanzar. La presentación es la misma, aquí están los canales de comunicación, el correo institucional, el chat, el Classroom, acá tenemos pues toda la información y avanzo al tema de la hipoteca. Entonces, primero, ¿qué es un gravamen? Entonces, acá definimos que es un derecho real que se constituye sobre un determinado bien mueble o inmueble, generalmente como garantía. Entonces, cuando uno va a comprar un inmueble, lo primero que tiene que hacer es asegurarse que se encuentre libre de gravámenes. Es decir, que no le deba nada a la persona, la propiedad no esté debiendo algo como garantía de una deuda o demás, que den la garantía de que el inmueble no está embargado, que no está embargado pendiente como garantía del pago de una deuda o obligación que tenga el propietario del bien inmueble. Entonces es importantísimo poder identificar en un folio de matrícula inmobiliaria que no haya este tipo de gravámenes para que no existan conflictos ni dificultades en el momento de realizar una transferencia de dominio. Entonces tenemos pues la hipoteca. Entonces una hipoteca es un derecho real que se grava en los bienes inmuebles. Busca garantizar el pago de la deuda o obligación. Esta hipoteca otorga al acreedor hipotecario, en este caso, el derecho de perseguir el inmueble hipotecado para conseguir el pago de su crédito. Cuando no se obtiene, por ejemplo, cuando se obtiene un préstamo con garantía, la institución que le otorgó dicho préstamo va a gravar el inmueble. Es decir, por ejemplo, cuando uno compra un banco la propiedad y tiene este préstamo, entonces ellos van a gravar esta hipoteca dentro del folio de la matrícula inmobiliaria porque la propiedad aún tiene un tema de garantía para el tema de la hipoteca. ¿Qué más les digo? Acá, pues, por ejemplo, también está cuando se presta, pues, dinero, el acreedor puede garantizar el pago de ese dinero mediante la hipoteca, constituyéndola, pues, por el deudor en favor del acreedor. Es decir, yo tengo una propiedad, yo le voy a pedir prestado esperen, yo reviso el chat, así, yo le voy a pedir prestado a una persona y la persona me dice, listo, ¿usted con qué me va a dar garantía de que me va a pagar ese dinero que le estoy prestando? Entonces yo digo, bueno, voy a darle como garantía a la propiedad que tengo, mi casa. Entonces se procede a hacer esta limitación, este gravamen que se hace en el folio de matrícula inmobiliaria queda registrado y ya sabemos que en este momento la propiedad no está libre de gravamen, que tiene esta condición y que en el evento de que yo no pague la deuda, la persona que me hizo el préstamo, en este caso un acreedor, va a entrar a hacer un proceso para pedir como garantía del préstamo que me hizo la propiedad que yo le dije que le daba como garantía. Entonces, por eso es tan importante tener claro, si yo, digamos, teniendo esta hipoteca, procedo a vender la propiedad, pues no voy a tener esa limitación, no va a ser posible porque está hipotecada. Entonces, ahí volvemos y decimos en la parte de abajo, el inmueble hipotecado a favor del acreedor puede ser rematado o adjudicado al acreedor si el deudor no le paga la deuda. Pero eso pues obviamente en el evento de que no pague la deuda, o sea, si yo estoy pagando, no tiene argumentos para ir a decir pues que le entreguen la propiedad, que se la adjudique o que la rematen para poder cubrir la deuda que se tiene. Entonces, esto pues siempre hay que tenerlo claro, que la hipoteca procede ya a un tema de embargo cuando ya se tiene una deuda efectivamente que no se cumplió o una obligación con un banco. ¿Qué más? Cuando ya en el momento en que se termine de pagar el préstamo o la deuda que tenía, se libera pues el inmueble de este gravamen a través de un certificado, entonces ya se cancela pues la anotación que corresponde a la hipoteca, porque ya se canceló la hipoteca y ya nuevamente el inmueble queda libre de gravamen y libre para vender o volver a hipotecar, porque también a veces pasa que vuelven y hacen otro préstamo y vuelven y hipotecan la propiedad. Y todo este tema de la hipoteca es una forma de garantía de poder recuperar el dinero que se presta o la obligación que se asumió. Si uno no la puede cubrir, el inmueble se vuelve la garantía de pago. Bueno, las características de la hipoteca. Entonces tenemos que
Pues la primera dice, es un contrato accesorio que depende de un contrato principal al que sirve de garantía. ¿Eso qué significa? Que la hipoteca no es pues inicialmente, o sea, hay algo que la adhirió el inmueble. Yo hice un contrato, digamos, con el banco y ya por parte de la garantía se constituyó la hipoteca. Entonces, lo primero, cuando decimos que es un contrato accesorio es porque depende de otra cosa que originó toda la situación. No es que yo simplemente me marcaron una hipoteca, no. Hay un contrato, sea una obligación o un tema de una deuda que yo asumí y puse como garantía el inmueble. Lo otro, solo se puede constituir sobre bienes inmuebles. Entonces la hipoteca se constituye sobre casas, sobre lotes, sobre apartamentos, sobre fincas, sobre propiedades inmobiliarias. La otra característica solo tiene validez con la inscripción de la escritura en registro de instrumentos públicos. Volvemos y decimos que si yo tengo un documento y no está inscrito, entonces ¿cómo me entero? Si no está inscrito en registro, realmente sigue siendo un documento privado, solo se vuelve público en el momento en que ya está inscrito en el registro del folio de la matrícula inmobiliaria. Entonces, cuando yo no inscribo la hipoteca en registro, pues esto no me afecta el contrato inicial. O sea, el contrato inicial existe, por ejemplo, cuando el banco me vende a mí, pues yo hago el préstamo de vivienda y aún no se ha registrado la hipoteca, el contrato que tengo con el banco existe, solo que no se ha materializado la garantía hasta que no se registre la hipoteca en el folio de matrícula inmobiliaria. Bueno, luego hablamos de puede ser constituida a favor de cualquier persona, sea natural o jurídica. Entonces, pues una persona natural que presta el dinero a otra persona natural o jurídica perfectamente puede elegir dicho crédito, exigir ese crédito y que les sea garantizado mediante una hipoteca. Entonces, esto es un tema pues que se puede dar entre personas naturales y jurídicas. Se extingue cuando la obligación que garantiza es cumplida o la deuda garantizada es pagada. Es decir, que requiere deshacerse de la misma manera en que se hizo, mediante una escritura pública. Entonces, después de que ya se culmina el pago de la deuda o ya se culmina la obligación que se tenía, digamos, con una entidad bancaria, se procede a establecer la escritura mediante la cual se va a proceder a hacer la cancelación, debe registrarse y debe quedar la anotación. Normalmente la anotación dice se cancela, pues cancelación hipoteca correspondiente a la anotación número tal donde se había constituido la hipoteca en el folio de la matrícula inmobiliaria. Bueno, chicos, hasta acá, ¿tienen alguna duda? Los escucho. No, profe, todo muy claro. Listo. Entonces, bueno, algo que sí es muy importante, como enlazando con los temas vistos anteriormente, cuando hablábamos de la constitución del patrimonio y de la afectación a vivienda familiar, es importante contemplar esto porque de una u otra manera lo limita, no permite que se hagan embargos, ¿cierto? No me permite hacer un embargo, que es el tema que sí, ya voy a avanzar. Acá tengo el ejemplo pues de un folio con un folio de una matrícula inmobiliaria que presenta una hipoteca. Entonces en la anotación número 4 me habla en la anotación número 4 me habla de la hipoteca con la especificación 210. ¿Se acuerdan que el tema de los códigos de la naturaleza de los actos jurídicos, de lo que se habla de la naturaleza de los actos jurídicos de los bienes inmuebles, que en este caso, los que empiezan por 02, en este caso sería un gravamen. Entonces tenemos que Juan y Ana constituyen la hipoteca, pues el banco comercial está constituyendo la hipoteca sobre la propiedad de Ana y de Juan. Y acá está procediéndose a hacer una cancelación. Acá sería ya el banco, es el que realiza la cancelación de la hipoteca y el inmueble vuelve y recupera todo este tema de volver a estar completamente en poder de sus propietarios con todas sus garantías y todo su uso. Hola, ¿quién me habla? Chicos. Profe, buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, profe. Sí. Es muy importante cuando van a comprar una propiedad, siempre solicitar el certificado de libertad y tradición. Sí. Porque ahí les va a ver si tienen hipotecas, si tienen embargos. Por ejemplo, en la alcaldía de acá, sí, iban a hacer como algo de infraestructura y necesitaban la escritura y todo eso certificado. Cuando nos fuimos a ver,
estaba embargada desde 1974 por Bancafé o algo así. Ay, Entonces se fue al banco, bueno, ya eso ya lo habían cancelado, pero es muy importante, no tenían el registro que ya la habían cancelado. Entonces y también nos pasó con el teatro, que estaba embargado por como algo de pensiones, y resulta que como hay un Venecia Cundinamarca, entonces el que tenían que embargar era el de Cundinamarca y embargaron el de acá, y en esos momentos estamos en esas vueltas para cancelar ese embargo. Pero yo no sé por qué, o sea, de pensiones, yo no sé por qué embargo el de acá. Y ahí estamos, no se le ha podido meter plata por ese embargo. Pues bueno, por ejemplo, la primera parte es todo el tema de la hipoteca. Ya con lo que nos estás compartiendo, sí, el embargo es el siguiente punto que vamos a tocar. Entonces, la hipoteca es, como para decirlo en una palabra, pues algo más resumido, es la garantía que yo doy como propietario de que si yo no le pago a usted o a una entidad, puede proceder a embargarla y recuperar ese dinero que usted me prestó por medio del embargo de la propiedad. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, en este caso hipotético que les estoy mostrando en este ejemplo, en la anotación número 4 se constituye pues la hipoteca, la hace el Banco Comercial Antioqueño para el caso de Juan y Ana, que son los propietarios, y ya en la anotación número 5, miren que en este tiempo pasó la hipoteca, en el año 72 se dio la escritura de hipoteca, y en el año 76 procedieron a cancelarse, la hipoteca se cancela, muy probablemente ellos terminaron de pagar al banco, entonces ya no se requiere la garantía de pago porque se cumplió con la obligación de ese contrato, entonces se procede a hacer mediante escritura la cancelación, tanto que mira, como pueden ver acá, dice cancelación, anotación número 4. Siempre hace la especificación a dónde se constituyó esa hipoteca. Cuando uno está leyendo folios, a veces salen hasta 5 anotaciones de hipotecas de distintos momentos. Entonces uno leyendo y dice hipoteca y más adelante cancelación hipoteca. Años después, otra vez hipoteca. Y bueno, y a veces son distintos propietarios que le hipotecan, pero a veces es la misma persona en distintos momentos de su vida hipotecando una y otra vez la propiedad. Hipotecando, cancelando, volviendo a hipotecar. Realmente se puede ver mucho el tema de la hipoteca en los folios. Cuando uno está leyendo folios, ve mucho la palabra hipoteca, realmente. Es algo pues, que las personas usan como garantía. Hola. Profe, lo que dice Albaluz es muy cierto, y uno muchas veces cuando no tiene conocimiento para leer el certificado, uno lee lo último, así usted es el propietario, pero uno lee atrás en una carta con hipoteca que nunca cancelaron y después resulta que la entidad hasta que le hizo la hipoteca ya no existe. Eso es un enredo. Y miren que hay un tema también, a veces ni siquiera puede que esté digamos, la cancelación de la hipoteca y que la persona te diga, vos veas que está hipotecado, pero no es la anotación de la cancelación, y te diga, no, yo ya la cancelé, pues entonces tienes que decirle, sané el folio, vaya y haga el registro de la escritura de cancelación de hipoteca, porque hasta el punto en donde se encuentra, en el momento que se consulta, si no ves que dice, acá como en este caso, pues que les estoy diciendo, si la anotación 4 dice hipoteca y yo ya voy a la anotación 10 en el folio y no veo ninguna de la 4 a la 10 que diga cancelación hipoteca, quiere decir que la hipoteca no se ha cancelado. O sea, ahí es un tema de estar atento dentro de la lectura del folio. Y mira que el mismo folio te ayuda, te dice cuando se cancela a qué anotación corresponde la hipoteca que está cancelando. Entonces sí es muy importante ver eso, no solo es mirar la X donde quedó y si la última anotación sí es del propietario, porque muchas veces la última anotación no corresponde al propietario, muchas veces la última anotación es un tema de publicidad, que hablábamos por ejemplo de lo que es la falsa tradición, no necesariamente la última anotación va a decirte que ese es el propietario, puede ser falsa tradición. Entonces sí es muy importante asegurarse antes de adquirir una propiedad que en las anotaciones del folio que esté actualizado, que haya sido recién pues cada vez certificado, poder validar que la propiedad esté libre de este tipo de gravámenes. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando no se cancela la hipoteca y no se paga la deuda. Entonces tenemos el embargo. Entonces, ¿qué pasa con el embargo? El embargo, o sea, la hipoteca es un gravamen, pero el embargo es una medida cautelar preventiva que se hace sobre los bienes de una persona que se encuentra en calidad de deudor, que no ha pagado una deuda o una obligación que adquirió y que el acreedor está reclamando que le reconozcan ese dinero que prestó a la persona que le prestó. Entonces, si puso una hipoteca,
como garantía, entonces ya va a proceder a solicitar que se le reconozca ese dinero mediante la entrega del inmueble. Puede darse. Si el demandado no paga, pues los bienes que se embargaron pueden irse a remate con el fin de poder compensar al acreedor. El problema del remate es que, pues la idea es que se pueda reconocer el valor que se adquirió con la venta del inmueble. Entonces, el objetivo del embargo, como les digo, garantiza que el deudor pueda cumplir con la obligación que asumió a favor de la persona que le prestó el dinero o la obligación económica. Entonces, cuando se inmovilizan los bienes del deudor, se asegura que lo que se embargó pueda ser utilizado para pagar la deuda. En el caso que el deudor pague la deuda, porque todavía en este punto puede todavía resolverse, entonces se anula el embargo. O sea, no es que si ya entró en embargo, ya la persona que tiene el embargo no puede hacer nada y ya perdió su propiedad. Todavía tiene la oportunidad de pagar la deuda para que se cancele el embargo y posteriormente la hipoteca. Entonces, en este caso, si se embarga la propiedad, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos debe inscribir pues esta medida cautelar en el folio de la matrícula inmobiliaria, debe quedar el registro de ella, de manera que podamos tener actualizada la información y se sepa que esta propiedad entró en proceso de embargo. Por ejemplo, la DIAN tiene la facultad de forma autónoma y directa de decretar embargos de los bienes inmuebles con el fin de garantizar el pago de los impuestos que tenga pues esta persona adeudando. Lo hacen mediante un proceso administrativo y ellos mismos pues definen todo el tema y hacen la orden de embargo, en el caso pues de la DIAN cuando sea un tema de deuda de impuestos. Profe. Hola. ¿Y los entes territoriales también? Cuando usted no paga el impuesto predial también llega el día en que le hacen el embargo. Sí, ese se hace en cuanto a tema de impuestos, sí, tienes razón, porque entonces yo puedo haber adquirido una obligación, por ejemplo, por un préstamo con un banco, o puedo haber adquirido una deuda con una persona particular, pero en el caso en que yo no estoy respondiendo por mis deberes con respecto a impuestos, entonces las entidades recaudadoras de esos impuestos pueden proceder a embargar tu propiedad para poder, digamos que poder subsanar esa deuda que la persona no cumplió, ese deber que no cumplió. Normalmente el tema del embargo realmente, pues como les digo, no es definitivo, todavía hay tiempo de resolverlo si la persona lo puede hacer, pero llegar a esa instancia de embargo, digamos por el tema de una deuda, es muy factible que la persona ya no lo vaya a poder resolver, pues si fue por una deuda, pasó el tiempo. Entonces, ¿qué características tiene el embargo? Entonces, una medida cautelar, como les decía, la autoriza un juez en medio de una orden judicial y se hace la inscripción en registro. Bueno, y en el caso de lo que les explicaba de la DIAN o las entidades recaudadoras de impuestos. El juez debe comunicar la decisión a la autoridad competente para que haga el registro en el folio de la matrícula inmobiliaria. Y ya ahí ya queda efectuado y se entiende que la propiedad tiene un embargo. Bueno. Debe existir pues una deuda u obligación previa incumplida, no es que a mí me van a embargar solo porque sí. O sea, realmente se tiene que comprobar que hay algo pendiente por pago, que ya superó el tiempo o demás y que vemos que no se va a poder subsanar y que va a tener que entrar en un proceso de embargo de la propiedad. Debe existir, los bienes se ponen en venta para saldar la deuda, mientras que el dueño no percibe ninguna ganancia. Entonces ahí hay un tema de que, digamos, yo tengo una propiedad, me la embargaron, la vendieron y ya, le pagaron la deuda a la persona. Pues la vendieron, no la remataron, digámoslo en este caso, la palabra técnica sería remate. A veces también hay adjudicación de la propiedad al acreedor, también se puede dar. Profe. Bueno, sí, hola. Yo tengo una duda con eso. Por decir, yo hipoteco mi casa, digamos que mi casa vale 100 millones de pesos. Yo hice un préstamo con usted de 50. Digamos que yo no le pagué y que con intereses y todo, al vender la casa queda. Eso se lo dan al dueño. Lo que pueda quedar, porque puede que mi casa valga más de la deuda que yo tengo. No es así. Pues normalmente en el embargo cuando se hace el remate, no es tan fácil porque digamos que el ejemplo era 100 millones, ¿me dijiste? Sí, más o menos. Entonces, el avalúo comercial de la propiedad, no catastral, sino el comercial es 100 millones, digamos. Pero entonces, en este caso, el remate normalmente se hace por valores mucho más bajitos, no por el valor comercial de la propiedad. Es mucho, mucho más bajito, o sea que realmente entras a perder.
Si Sí, llegas porque a le rematar, no te la van a vender a valor de comercial. Por eso es que, como hablábamos en sesiones anteriores, las personas a veces adquieren propiedad por medio de remate, porque es más económico. Es más bajito el precio de la propiedad, no es el real del mercado. Entonces es muy difícil que uno llegue a decir voy a tener ganancias cuando sabemos que no me van a rematar la propiedad por el valor realmente que ella tiene. Profe, también hay Hola. como personas que entran como a negociar con otra que le dé como un valor más alto del que van a rematar para que la persona no pierda como todo ese, pues eso es un negocio que hacen como entre particulares. Sí. Sí, para que no pierda como, que le quede como algo a esa persona. Sí. Por ejemplo, una de las Pero formas es que antes hablábamos. de entrar al remate, antes de entrar como o sea, que como en el proceso del cobro al propietario. Sí. O sea, Ya hay, cuando uno ha pasado a remate, se encuentran en el proceso de eso sí, embargo, que hacen pues como ese proceso como, bueno, venga, yo entonces vendo la propiedad y le entrego el valor de la deuda que no he podido cubrir, para que la persona al menos tenga alguna ganancia, pero si entra en proceso de remate, realmente, como les digo, el valor del inmueble no va a ser el valor comercial de este, para ofrecerlo en remate no va a ser ese. Bueno, una de las cosas que hablábamos también era que limita pues la disponibilidad jurídica, por lo cual el deudor aún puede utilizar los bienes. Pues, es decir, está en embargo, pero yo, digamos, todavía vivo en él. Hasta que no se haga todo el proceso de pérdida de la propiedad, yo todavía soy titular de este. Los bienes que se desean embargar deben estar libres de cualquier cosa y deben ser directamente del deudor. Bueno, eso es lo otro, pues a mí no me pueden embargar, digamos, ¿cómo voy a embargarlo de un tercero que no fue el que adquirió la deuda? No tiene sentido. Pero también hablábamos de que la afectación a vivienda familiar y la constitución del patrimonio de familia protegen de una u otra manera la casa del deudor. Por eso en las sesiones pasadas que mencionábamos que era una forma de proteger la vivienda familiar con este tipo de limitaciones al dominio. Pero pues obviamente si yo tengo varias propiedades y estamos hablando de un tema de embargo por una entidad por pago de impuestos, y entonces tengo una protegida por patrimonio, pero tengo otras, probablemente esas otras no van a ser protegidas. Por eso se hablaba de que solo se puede hacer en una propiedad, la vivienda residencial. Entonces, eso es también importante. Si yo tengo 3 casas y solo una, pues la tengo constituida como patrimonio de familia, si me van a embargar, me embargarán entonces las otras 2. El punto es que también el embargo tiene sus limitantes. No es que yo tengo 50 propiedades y todas 50 me las van a embargar, no. Tiene que mirarse con el tema de cuánto va la deuda, cuánto vale la propiedad para que pueda verse como una compensación lógica. No es pues que todos los inmuebles, a menos de que la deuda sea demasiado grande y en todos los inmuebles ni le alcancen a cubrir. Eso es otra, pues, pero ya es una casuística, pues obviamente es más como una generalidad lo que les estoy diciendo en este momento. Y bueno, otra de las características, el juez autoriza el levantamiento de la medida cautelar cuando se llevan al juzgado los comprobantes de pago de la deuda o obligación. Se debe radicar el oficio emitido por el despacho judicial en la oficina pues, de instrumentos, de registro de instrumentos públicos. Entonces también, de la misma forma en que se constituye, nuevamente se deshace mediante un tema. En este caso estamos hablando ya, esto es un juez, ya es a través de juzgados, porque ya pues se había iniciado un proceso con el juzgado que fue el que hizo la inscripción del embargo. Hasta aquí, chicos. Bueno, les muestro un ejemplo en folio de un embargo. En este caso, tenemos que la anotación dice embargo en proceso ejecutivo con título hipotecario. Los propietarios son Pedro y Juan, y quien está haciendo el embargo en este caso es la compañía limitada. Perdón, no está al revés. O sea, el embargo va de Pedro y Juan a la compañía limitada, y en este caso ya lo cancelan. Nuevamente pasa lo mismo, muchachos, que con la hipoteca. Cuando se hace la cancelación, miren, acá tenemos anotación número 14, embargo, y cuando se hace la cancelación se hace mención a qué anotación corresponde el embargo que se hizo. Alguien me levanta la mano. Hola, Yesenia. Profe, hola. Profe, es que Hola. me surge una duda. Sí. Entonces, por ejemplo, si, digamos, yo tengo mi propiedad, ¿no? Una casa, un apartamento, bueno, lo que sea. Sí. Y el esposo mío no figura pues en la escritura ni nada, pero él tiene una deuda con otra empresa. Entonces,
Si el esposo mío no llega a pagar, ellos me pueden embargar la propiedad si este nombre mío y él no figure ahí. Pues es que la deuda la adquirió tu esposo, ¿cierto? Entonces, primero tendría que mirar qué pueden embargarle a él. Estamos hablando que la deuda la adquirió ¿con quién? ¿Con un banco o con una persona? Sí, con un banco, digamos. Pero Pero no, entonces, sí. pero digamos que la propiedad está a nombre mío, pero él no figura en escrituras ni nada, pero solicito pues como un crédito hipotecario sobre, no sé, sobre un carro, sobre otras cosas, pero eso supera el monto y entonces lo que, lo que he visto es que a veces afectan como a la otra persona, pero no entiendo por qué si no aparece nada a nombre de, o sea, no figura él como dueño, no entiendo. Es por el simple hecho de convivir, ¿ok? ¿Te acuerdas? Por eso se hace lo de la constitución del patrimonio de familias. En este caso estaríamos hablando que la propiedad de que está a tu nombre no está constituida ni tiene afectación a vivienda familiar, o sea, que no tiene esa limitación y ustedes son una comunidad. Eso se llama comunidad conyugal en este caso. Entonces, sí, la comunidad conyugal entra a tener como unos deberes y unos derechos también. Realmente sí, pues es un tema ya complejo de contestarte porque ya hablamos de un litigio, de temas de deudas, pero, pero cuando uno tiene una comunidad conyugal, pues con una pareja, sea por matrimonio o unión marital de hecho, es importante tener claro cuáles son las implicaciones que esto trae. Lástima que no esté Oscar, que no está Oscar, ¿cierto? Que nos complementara desde el punto de vista jurídico, pero sí, es verdad. Es complejo, en el caso, digamos, que tuvieses protegida la propiedad con una afectación a vivienda familiar, no entraría a ocurrir mucho, pero de todas maneras, con el tema de los bancos, inicialmente uno debe demostrar que tiene la capacidad de pago, ¿cierto? En muchas ocasiones ven, dependiendo pues de lo que ellos analizan, te van a pedir, digamos, que seas se me va la palabra, la persona que te da, porque muchas veces uno no puede, no tiene, digamos, yo no tengo propiedad, voy a adquirir una deuda, entonces voy a tener un deudor solidario, ya me acordé, creo que se llama así, deudor solidario. Entonces, normalmente, si yo no tengo propiedad, me piden un deudor solidario, y el deudor solidario puede ser una persona con propiedad o que tenga, pues, muy buenos ingresos que demuestre que en el evento de que yo no responda, va a responder esta persona. Entonces, hay que mirar es la manera en cómo se adquirió la deuda y si sí fue requerido en ese momento o en su momento un acreedor para poder soportar mi préstamo. Si yo no tengo la capacidad de endeudamiento suficiente y me están diciendo, te vamos a prestar, pero por favor tráenos una persona de soporte, un acreedor que si en el momento que tú no respondas, ni siquiera tienes propiedad, entonces hágale, le vamos a hacer el embargo entonces a esta persona que va a servir como deudor solidario o si es deudor solidario, creo que así se le llama. Hace unos años, no sé, alguien que tenga la idea como normalmente le llaman el deudor solidario. Entonces, sí, pero digamos que si yo estoy haciendo el préstamo y yo soy la propietaria y me van a decir, listo, entonces vamos a dejar como garantía tu inmueble en el evento de que no pagues. Entonces, eso sería otro. Si yo lo dejo como garantía, entonces inmediatamente se constituye hipoteca. Pero en eso yo soy propietario. Entonces, lo que me están planteando en el caso es que la persona no tiene propiedad, no se le pidió ningún tipo de garantía porque tenía la suficiente capacidad de endeudamiento y de ingresos para asumir el préstamo, pero en el evento del tiempo, digamos, la persona perdió los ingresos, ya no tiene cómo pagar, la deuda se lo está superando, ya pasaron a un tema de cobro coactivo, ya cobro de cartera, todo ese tema pues que implican los bancos buscan la manera de poder recuperar el dinero que prestaron. Entonces, primero, si usted no le pidieron de entrada un deudor solidario y usted no tiene propiedad, entonces ya van a entrar a mirar otras condiciones, que sí sería bueno en la próxima sesión que tengamos el espacio, hacerle esa pregunta puntual a Oscar o mirarla, qué pasa, porque la pareja, el cónyuge, entra a tener ese tipo de responsabilidad. Yo digo que es por el tema de que son comunidad conyugal, entonces asumen deberes y derechos, realmente. Listo. Muchas gracias, profe. Pero Con sí gusto. sería chévere que pronto desde la parte jurídica nos complementan. Claro que sí, pero es que ya ese tema es muy de lo legal, es un tema ya del tema de la comunidad conyugal, que realmente sí, se vuelve derecho familiar, realmente sí, va que hasta el catastro con derecho familiar, todo tiene que ver con catastro al final. Bueno, chicos, voy a avanzar al siguiente tema, que es la cancelación en el registro. Entonces, bueno, ay, no había visto la hora.
bueno, yo creo que vamos a llegar hasta este tema hoy. Entonces dejamos los ejercicios para mañana. Les cuento, la cancelación en el registro. Entonces, la cancelación de una anotación es el acto por el cual se deja sin efecto un registro o una inscripción. Entonces, digamos que, ejemplo, la liquidación de la comunidad conyugal, eso es una cancelación en el registro. Acá tengo la definición, pues, que se deja sin efecto en la anotación del folio y esa solicitud de parte cuando se presenta la prueba de la cancelación del respectivo acto. Entonces, acá miramos que la cancelación de una escritura pública puede realizarse, ya sea por voluntad de las partes que intervienen en el acto o por una orden judicial o administrativa. Entonces, acá estaríamos viendo, por ejemplo, cuando es por voluntad de las partes, tomamos, por ejemplo, puede ser la resiliación de un reglamento de propiedad horizontal, en donde se deja sin efecto jurídico las matrículas que se derivaron en ese acto y se regresa a la matrícula matriz. Entonces, digamos que en el folio había una anotación de constitución de reglamento y más adelante, y esta matrícula quedó como matriz, generó nuevas matrículas, se derivaron nuevas para constituir el reglamento, pero en el tiempo, digamos, se decidió que no, voy a deshacer ese acto, lo voy a cancelar, entonces se le llama pues resiliación del RPH, se procede a hacer la cancelación y la inscripción en el folio, entonces estas matrículas derivadas pierden la vida jurídica y vuelve y retoma la matrícula matriz, se convierte pues, nuevamente en la matrícula del inmueble donde se había constituido el reglamento, deja de ser matriz y vuelve a ser pues matrícula inmobiliaria de ese inmueble. En el segundo caso, cuando es por orden judicial o administrativa, pues el notario va a dejar constancia de la situación en la escritura y pues bajo el protocolo notarial dejará la imposición de que se cancela la escritura de este acto. Listo. Siempre pues se va a hacer la cancelación con referencia, ay perdón, me avancé. Estamos acá. Siempre se va a hacer la cancelación con referencia al acto administrativo que se está cancelando. Vamos a verlo acá en el folio, un ejemplo. Entonces yo tengo acá en la primera anotación, que es la 14, habla de embargo de proceso ejecutivo con título hipotecario. Y luego, hola, bueno, chao Denise, que estés muy bien. Sí, acá me salió un mensajito. Luego tenemos que se hizo el embargo, mire, en este caso, pues dando continuidad al tema del embargo. Entonces acá inició un embargo en el año 94, lo despidió pues el juzgado, y finalmente, este es el mismo ejemplo, sí, se procede a hacer la cancelación. Entonces en este caso se cancela el acto del embargo y hace mención a la anotación a la cual se hace la cancelación. Listo. Otro ejemplo de cancelación, chicos, es este. Tenemos la constitución del reglamento de propiedad horizontal en la anotación número 1. Y luego, la anotación número 2 habla de una donación, que sería un cambio de propietario, una transferencia de dominio. Y luego en la anotación número 3 dice especificación, resiliación de donación, escritura. Entonces aquí definitivamente lo que le habían dado a Marlene Juliet, ya se lo quitaron, lo deshicieron la donación. Entonces dice que se cancela la anotación también, número 1. Y luego habla de la cancelación por voluntad de las partes del reglamento. Acá tenemos dos cancelaciones de los dos actos anteriores, tanto la constitución del reglamento como la donación que se le había hecho a Marlene Juliet. Entonces, en este caso, las matrículas que habían tenido, acá dice cancelación por voluntad de las partes, reglamento de propiedad horizontal, en cuanto a que este inmueble se revierte al lote de mayor extensión, indica cuál es incluso, por lo tanto, este inmueble queda cerrado jurídicamente. Profe, aquí estamos viendo, hola. También ¿sí? Hay, cuando hacen los cobros coactivos, las tesorerías a los contribuyentes, si la tesorería no le ha cobrado, por ejemplo, en 10, 8, 15 años, entonces esa persona puede entrar a hacer una prescripción, o sea, que le tienen que perdonar como los impuestos de 5 años, solamente le pueden cobrar 5 años. 5 años, lo de la prescripción. Espérame que en una parte, no sé si para todos se cortó y no escuché el principio. Profe, que cuando ¿Me repites, porfa? Sí. Cuando existen que debe una persona impuesto predial, pero la alcaldía sí. Se durmió
y dejó de cobrar, por ejemplo, que a los 10 años no, que no le vino a cobrar, sino que la persona se dio cuenta, esa persona puede declarar prescripción, o sea que le tiene que perdonar como unos años, solamente le puede cobrar 5 años. Estamos hablando del impuesto predial. Cobro coactivo, sí. Bueno, pero este es el tema de embargo, de cancelación, yo me estoy perdiendo como la idea. De embargo coactivo, cuando el municipio le embarga porque debe impuesto predial. Perdóname, es que como estaba con el tema de cancelación, estaba esperando un ejemplo de cancelación y me quedé como esperando cómo lo enlazaba. Bueno, ya es con el tema del embargo. Bueno, ya eso es un tema a nivel de alcaldías. Ellos hacen incluso jornadas donde se hace condonación de parte de los intereses que se han generado sobre la deuda, porque la idea es como poder percibir ese dinero, al menos recuperar algo. Entonces se hacen como todo este proceso, pero me estás diciendo que cuando ya procede el embargo y se hace cobro coactivo, la alcaldía puede tomar dominio de la propiedad, quedarlo para ellos, hacer un proceso de prescripción, o sea, quedar como propietario. Cuando la persona se pasa por ahí 8 años, 10 sin pagar, esa persona más tarde puede hacer con un abogado que le hagan la prescripción, o sea que solamente le pueden cobrar 5 años. Sí, claro, pero en este caso estamos hablando, pues ya este es un tema netamente fiscal y como les digo, es un proceso más de manejo a nivel de alcaldía y lo que determine el municipio. Pero sí, este es un tema pues ya de parte de percepción, de percibir el impuesto predial, el inmueble. Pero sí, o sea, tiene que ver con el tema de cobro de impuestos, pero es un tema que es de los municipios y es un tema que tiene que ver con todo el tema del estatuto tributario de cada municipio. Entonces, entrar a contestártelo, como digo, hay jornadas, eso es algo que define cada municipio, pero sí, puede pasar, sí, pero como les digo, es un tema ya que se sale de lo catastral y pasa a ser más un tema fiscal de impuestos. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a... No, la asistencia. La voy a volver a compartir, muchas gracias para quienes se conectaron y se quedaron hasta el final de la sesión, les agradezco mucho la asistencia. Ay, perdón, espérenme que pasé lo que no era, era una nota, espérenme un segundo, se me perdió el vínculo de la clase, ya lo encontré, acá está, listo, espérenme un segundo chicos que ya. Acá está la dirección del formulario para que por favor lo diligencien. Les agradezco mucho pues el espacio que tuvieron hoy para adquirir este espacio conmigo. En la clase de mañana entonces entraríamos a iniciar con el ejercicio de la lectura de folios y esperemos que sea una clase muy productiva en la que podamos ver que se pueden aplicar todos estos conceptos y todo esto que hemos venido viendo en el transcurso del TAC. Entonces es una clase un poco más de participación, de observación y de análisis. Espero que nos reunamos el día de mañana y los invito pues a que se tomen ese espacio conmigo y que hagamos un ejercicio bien práctico con ustedes. Listo, muchísimas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, chicos.